Como todos los, bueno, que cada cierto tiempo la Cámara de Comercio presenta el índice de confianza del consumidor, uno de los instrumentos más importantes para saber cómo estamos, qué vemos los panameños y sobre todo cómo vemos el futuro. Quien ha realizado este estudio desde casi su puesta en marcha ha sido Domingo Barrios, presidente de Marketing Group, donde esta vez se mantiene ese pesimismo y pues lastrado todavía más por el desempleo y sobre todo por la poca capacidad de ahorro de los panameños. Domingo Barrios, como siempre un placer tenerte, buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por darme esta oportunidad de compartir algo de información y seguir construyendo patria para el beneficio de todos los panameños. Bueno, el tema de lo estamos viendo y cada vez es más frecuente que los panameños veamos el futuro con pesimismo. Fuimos optimistas incluso en aquellos días aciagos de finales de los 80. Y por primera vez los panameños pues, nos preguntamos, pues lo que viene será peor de lo que ya estamos viviendo. En efecto, el panameño tiene una cultura optimista. Somos un país que hemos sido bendecidos por muchas cosas, nuestra ubicación, nuestra naturaleza, nuestra gente, la variedad de frisol de razas que somos. Y hemos sido tradicionalmente un pueblo optimista que sale adelante. Por eso el panameño no emigra, Claro. porque logra, sabe que consigue una calidad de vida en su país. Los que emigramos, o bueno, yo no emigro, yo voy y vengo, pero los que emigran lo hacen por cosas muy particulares o oportunidades muy, muy atractivas. Sin embargo, la pandemia, como en todo el mundo, ha sido un proceso que no hemos vivido antes y obviamente está cambiando algo de los valores y de las actitudes de los panameños hacia el futuro. Aún mantenemos el optimismo del país a futuro y el optimismo del hogar a futuro, pero el optimismo, la confianza de aquellas cosas más inmediatas que son las que afectan el día a día de nuestras vidas, como es el obtener un puesto de trabajo, que en Panamá había una clase media sumamente fuerte, un área de construcción con mano de obra laboral muy fuerte, un turismo que crecía, son cosas que hemos perdido. Y ya vemos el empleo con mucha desconfianza y producto de eso vemos la capacidad de ahorrar también con mucha desconfianza. Entonces, si visualizamos un futuro en el cual no tenemos trabajo y no podemos ahorrar para invertir en las cosas que requerimos en nuestras casas, ya sea una lavadora, una refrigeradora, comprar un automóvil, mandar a los niños a una escuela privada, comenzamos a ver un futuro oscuro, algo antes no visto por los panameños. Los panameños éramos satisfechos porque teníamos la oportunidad de obtener las cosas por las cuales trabajábamos. Hoy en día el ambiente económico del país no está permitiendo que eso sea así. Ok, se habla del desempleo y también de la poca capacidad de ahorro. Son dos de las variables que hay, que están incidiendo en ese pesimismo. Eh, una tiene más valor que otra. Es tal vez el desempleo el gran problema o ese costo de la vida que es algo que abarca tanto a desempleados como a no desempleados. Bueno, el desempleo es el gran problema y por eso en la conferencia de prensa de la Cámara de Comercio yo acuñé una frase que creo que tenemos que comenzar todos a utilizar para entender el gran problema, que es la reactivación laboral. Sí. Estamos hablando siempre de reactivación económica y ahora nos dicen los entes financieros mundiales que Panamá va a crecer astronómicamente comparado con la región en su Producto Interno Bruto, pero esto todo es resultado de factores externos como la minería, como el canal. Ellos son los que están contratando, pero eso no resuelve los más de 300.000 desempleados o cerca de 300.000 desempleados que hay en el país. Entonces, cuando hablamos de reactivación económica, yo creo que el panameño de a pie, común, como tú y yo, no entiende realmente a qué se refiere este término de reactivación económica. Claro. Cuando el problema es que no tengo trabajo. Entonces, comencemos a hablar del problema real. Hablemos de la reactivación laboral. ¿Cuándo va a comenzar en Panamá la reactivación laboral? Cuando comenzó la pandemia, de una vez se habló de suspensión de contratos. Era un tema laboral. Y ahora estamos hablando de la reactivación económica y se envían noticias positivas de crecimiento económico, pero que no permean al panameño en sus casas, en sus hogares. Y el nivel de desempleo sigue siendo doble dígito, es lo más alto en la historia que hemos tenido en el país. Y el nivel de la informalidad y los trabajos de los independientes sigue creciendo. Y estos no son trabajos formales que realmente le brinden bienestar a la familia panameña. Entonces tenemos que hablar del gran problema que es el desempleo y de buscar una reactivación laboral.
El problema es que no hay una estrategia para reactivar laboralmente al país. No hay una estrategia para generar puestos de trabajo masivos y de calidad. Y hay áreas como el turismo, por ejemplo, y los restaurantes, y todo lo que gira a su alrededor, el transporte logístico de turismo, por ejemplo, etcétera, los operadores de tours, que están muertos. Y ese sector de hotelería y restaurantes generaba alrededor de 200.000 puestos de trabajo en el país, que es muy cerca de la cifra de desempleados que tenemos hoy en día. Entonces, el problema es el desempleo. El desempleo lleva a la incapacidad de ahorrar. La mayor parte de los panameños desconfían marcadamente en que van a tener la capacidad de ahorro. Nos responden en la encuesta que es poco probable o imposible que en los próximos 12 meses ellos puedan ahorrar. Si no pueden ahorrar, no pueden invertir, no pueden de la economía, no pueden gastar. Y asimismo el inversionista también genera desconfianza, pues ¿quién va a invertir en inventarios en un negocio, en abrir nuevas sucursales o en crear una nueva empresa cuando sabe que el consumidor no Claro. tiene dinero para ir a gastar en ella? Pero, por ejemplo, y es un caso que tú lo estás viendo de cerca. Tú vives en Miami, pues ahí no hay Estados Unidos no tiene ningún tipo de medida restrictiva. Es decir, la mascarilla incluso en Europa es solamente para usar en los metros, ni siquiera en los taxis ni en las calles. Pero en Estados Unidos se está dando algo que es bastante particular, porque hay casi pleno empleo, pero hay una inflación galopante y no hay crecimiento económico. Claro. Bueno, el caso de Estados Unidos, en efecto, no hay ya restricciones, ni siquiera en los aviones. Es cómico que viajas dentro de los Estados Unidos y no usas mascarilla ni en el aeropuerto ni en el avión. Te montas en el avión en Miami para ir a Panamá y ahí te tienes que poner la mascarilla. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando al mundo Sí. en Panamá? Que en Panamá la pandemia sigue rampante, que en Panamá los contagios siguen al día y que en Panamá es un riesgo visitar. Entonces, ¿cómo vamos a reactivar así el turismo? Y si no reactivamos el turismo, ¿cómo reactivamos la economía para que se reactive la construcción? Que son los dos factores más afectados. En Estados Unidos hay casi pleno empleo y mes a mes se están creando entre 300.000 a 500.000 nuevos puestos de trabajo. El problema ahora en Estados Unidos es que hay una vacante de 10 millones de puestos que nadie quiere llenar porque el entendimiento de lo que es calidad de vida de la gente cambió con la pandemia. Ahora la gente valora mucho más su tiempo y el uso libre del mismo. Ahora cuando se publica un puesto de trabajo, la gente pregunta, ¿eso es remoto o presencial? Wow. Antes todo era presencial. Y ahora al ser remoto, la gente también está cambiando su manera de gastar. Tenemos estudios que hemos presentado y realizados por la firma Euromonitor, por ejemplo, que nos dicen que el gasto en viaje y entretenimiento, o lo que es travel and leisure, se va a disparar porque ahora la gente, en lugar de invertir en una casa más bonita, más grande, un carro más de lujo, valora más la vida a nivel de experiencias y va a comenzar a viajar más, a conocer más, a experimentar más. Así tenemos, por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana, México, lo que es la Riviera Maya, creciendo con el turismo, Claro. recibiendo ese cambio de actitud del consumidor global. En Panamá no estamos llamando a ese cambio de actitud y no estamos reconociendo que ya no hablamos de generación Z, generación millennials, ahora estamos hablando de perfiles actitudinales psicográficos que han hecho cambiar los hábitos de las personas. Y tenemos como país que explotar esos nuevos perfiles. Y el turismo es la clave. El turismo es la clave, tú lo has dicho. Pero, pues, el gran problema es el desempleo endémico que tiene nuestro país, porque es un país que al estar dirigido al turismo sin ningún tipo al servicio sin ningún tipo de valor agregado, pues hemos tenido siempre, por eso tenemos esa informalidad tan grande. ¿Cuál es la visión del empresariado respecto a ese gran lastre que vamos a seguir cargando, que es un desempleo exacerbado, yo diría, Claro. después de la pandemia? Bueno, para darte algunos datos del estudio que no los hemos comentado y creo que pueden los televidentes querer conocer, el nivel de confianza está en desconfianza plena. Desconfianza en 87 plena. puntos. Se mantuvo igual que en marzo, en 87 puntos. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, voy a tomar más tiempo voy a utilizar más mi tiempo en pensar, en tomar la decisión de compra final. Significa que tú desconfías de utilizar el dinero que te ingresa o que posees o que tienes ahorrado porque hay incertidumbre en tu futuro y en el de tu Claro. familia. Entonces la escala va de 0 a 200, de 0 a 100 es desconfianza
y de 100 hacia 200 es confianza. Entonces, una calificación de 87 es desconfianza clara, hay desconfianza en la economía. En el tema de desempleo hubo un desplome de 4 puntos y cayó a 79 puntos, o sea, aún más marcada la desconfianza en la capacidad de generar empleos. La mayoría de los panameños piensan, aquellos que no tienen trabajo o los que lo tienen, que no van a tener posibilidad, un 50% de ellos, de obtener un trabajo o de obtener un trabajo mejor. Porque también está el tema de la movilidad hacia mejores puestos que remuneren más, porque también se ha perdido mucho dinero en temas de salarios. De acuerdo a la CEPAL, en los 3 años de la pandemia hasta ahora, Panamá perdió más de 12.000 millones de dólares en ganancias de las empresas y en salarios pagados a los empleados. Entonces, en el tema del desempleo hay que entender que se requiere una estrategia para generar la reactivación laboral que cumpla con 3 factores. El primero es mantener los empleos que hoy día aún tenemos. 2, recuperar los empleos que hemos perdido. Y 3, crear nuevos puestos de trabajo de manera masiva. Y no cualquier trabajo, trabajos que remuneren bien a la familia panameña. Entonces es importante entender esto. En ahorro, la desconfianza es aún peor. Aquí se desploma 6 puntos y queda en 51 puntos. En desconfianza pura, la gente nos dice que le va a ser imposible o poco probable que puedan ahorrar en los próximos 12 meses. Wow. Pero, es decir, ¿cómo es posible? ¿Eso se revertiría de qué forma? Es decir, ¿qué habría que hacer para volver a tener esos índices de confianza superior a 100 que tuvimos, es decir, que tuvimos más de una década manteniendo? Exactamente, Panamá siempre tuvo índices de confianza positivos. Nosotros caímos en negativo con la pandemia. Con la pandemia. Porque teníamos una economía pujante, creciente, que creció hasta doble dígito en algún momento. El promedio de crecimiento en los últimos 20 años era un 7%, un 8%, llegamos a estar arriba del 10% con las mega inversiones que se hicieron en su momento. Algunos pueden criticarlas y pueden cuestionarlas y cuestionar aspectos del manejo de los fondos del Estado, pero la realidad es que hubo un crecimiento económico interno y externo. Crecimos por factores externos, por exportaciones y crecimos internamente. Hoy en día, después de los tratados con los Estados Unidos, estamos exportando menos en los 4 principales productos de exportación del país que antes de los tratados. Ese tratado hay que revisarlo. Claro. Pero ¿qué hay que hacer en el tema del empleo? Hay primero que entender que requerimos una reactivación laboral, trabajo, poner a la gente a trabajar. Hay que entender que los jóvenes y las mujeres han sido los más golpeados. Hay que entender que hay un 52% de empleos, entre comillas, que son de profesionales independientes y que Panamá hoy en día lo que está generando es un 70% de trabajo a nivel de empleos sin contrato, que no es un empleo formal, de los profesionales independientes, las empleadas domésticas y los patronos con menos de 5 empleados, que son empresas débiles que pueden caer ante una fluctuación económica. Entonces, lo que vamos viendo es que se agrava la crisis de la empleomanía. Vamos a ser líderes en crecimiento económico en la región, pero también somos líderes en desempleo. Entonces, esta gran paradoja de la economía panameña expresada en términos de su beneficio geográfico y ahora de recursos naturales con la minería versus la economía panameña comercial y de las pymes, que son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Son 2 mundos. Entonces, no nos dejemos engañar por aquellas cifras que nos dicen que Panamá va a crecer 5 puntos o 6 puntos este año. Va a crecer el Panamá de afuera, va a crecer el Panamá de factores externos, pero el Panamá de adentro, el Panamá comercial, el de los restaurantes, las tiendas, las pymes, sigue deprimido porque fueron abandonadas en la pandemia sin ningún tipo de subsidio, sin ningún tipo de préstamos blandos que ayudaran a seguir adelante. Y eso creó esta crisis y esta pandemia económica y social que estamos viviendo. Aquí, por ejemplo, te comento, ayer veía las noticias en Miami que están arreglando una calle y así como pasó en Panamá con el metro, cerraron la calle y los negocios de la calle han perdido ventas. Claro. Bueno, el día de ayer el alcalde le entregó $80,000 a cada dueño de negocio para que subsistan mientras arreglan la calle. Bueno, que eso fue lo que pasó con el metro, pero no pasó en Vía Argentina o Calle Uruguay, que por ejemplo fue lo que se estaban quejando los empresarios de Córdoba. La gente quebró, los negocios quebraron y fue el costo que pagaron por ser panameños y querer un metro, les tocó a ellos el peor costo. Pero los trabajos, los puestos de trabajo son el bienestar de una economía y el crecimiento de un país. Y en cualquier acción que se tome o un entorno externo que nos afecte, como la pandemia o ahora el incremento del crudo,
el incremento de todo lo que es el supply chain o la cadena logística, tenemos que enfrentarlo como país y en lugar de endeudarnos para cosas innecesarias, tenemos tal vez que endeudarnos para proteger las empresas que son las que van a mantener los puestos de trabajo que le darán sostenibilidad a la economía del país en adelante. Pero, por ejemplo, hablas de creación de empleo y se está creando mucho empleo público. Pues mira el color del gato, es decir, no importa el tipo de gato, lo importante es que case ratones, es decir, no, lo importante es que esas personas van a ser agentes de consumo. ¿Es una fórmula para solucionar el problema? No lo es porque no son empleos de calidad. Todos sabemos que en el Estado, bueno, hay muchas escalas salariales, hay quienes conocemos casos que están ganando salarios exabruptos y hasta doble salario, pero también hay muchos empleados públicos que ganan salarios muy bajos, salarios mínimos, inclusive no tenían derechos que tenían los empleados de las empresas formales anteriormente, como los decimoterceros, este tipo de cosas. Y el empleo en el gobierno es inestable, porque todos sabemos que al cambio de gobierno viene el barrido. Entonces, ¿cómo tú puedes planificar la compra de una casa, de una hipoteca de 30 años con un puesto que posiblemente nada más te dure 3, 4 o 5 años? Porque en Panamá los gobiernos no repiten. Y yo soy partidario de que la democracia ejerza su voto a favor o en contra y que haya alternabilidad en los gobiernos para que las estrategias puedan ser reevaluadas. Pero las políticas tienen que ser de Estado y no pueden cambiar de un gobierno a otro. Tienen que ser sostenidas, mantenidas, desarrolladas y finalizadas. Y es ahí también donde estamos pecando. Pero en este momento el problema es la empleomanía. El problema es la reactivación laboral. Y no hay una estrategia para generar puestos de trabajo, ni de parte del Mitradel, ni de parte del MEF. Es que nunca se conoció la estrategia de reactivación económica y ahora requerimos una reactivación laboral, que es más importante, y tampoco la tenemos. La única estrategia que hay hoy en día en el gobierno es la vacunación, que realmente ya es un tema solucionado. Hoy en día las personas no están muriendo en los hospitales o los ICUs o las unidades de cuidado intensivo no están llenas de gente falleciendo. El tema de salud se ha mantenido, se ha hecho un buen trabajo en vacunación. Somos un país que logró demostrar la capacidad de implementación y ahí felicito al Ministerio de Salud por el gran trabajo que se ha hecho. Pero tenemos ya que movernos. Hace 2 años atrás teníamos que habernos movido hacia solucionar la pandemia económico-social que estaba dejando la pandemia de salud. Y hoy en día seguimos con vacunación y subsidios. Sí. La vacunación es un tema ya solucionado. Y los subsidios no son sostenibles y lo que le está enseñando al panameño es a no trabajar. Entonces también hay una cantidad de panameños que no están en ese 11% de desempleados que no están buscando trabajo porque están recibiendo un subsidio. Hay casas que reciben 100 a los 65, a los 70, no sé cuál es la edad ahora, que reciben la beca universal, que reciben el ángel guardián. Hay casas que, esto ya hacíamos el cálculo con varios economistas, que pueden estar recibiendo del Estado 700, 800 dólares en subsidios al mes. Entonces, ¿qué los va a animar a ellos a volver a trabajar? Y el no trabajar destruye principios. El no trabajar enseña a la persona a que las cosas se pueden obtener fácilmente y a reclamarle al Estado. Y es un paso hacia lo que yo podría llamar un pseudocomunismo. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los subsidios y no convertirnos en un país como los hermanos de Venezuela, que tenía una economía pujante, el país más rico en petróleo del mundo, con los mayores yacimientos de petróleo conocidos. No, y el país más rico de América Latina, no olvidemos de eso. Y tiene más petróleo que los árabes. Sí. Y los árabes construyen ciudades de la nada en la arena y importan gente para que venga a hacer los trabajos porque no podían. Ese era el caso de Dubái, por ejemplo. Entonces, en Panamá tenemos gente capaz, tenemos recursos, tenemos empresarios que están vinculados e interesados en hacer negocios, tenemos gente emprendedora en todos los niveles. Pero ¿qué está faltando? Una estrategia de generación de trabajo masiva, de trabajo de calidad por parte del gobierno y que está enfocado básicamente en la vacunación y en los subsidios, que en mi opinión es clientelismo, y tal vez piensan que mira las próximas elecciones esto es un argumento a su favor. Y recordemos, señores, que los subsidios existen sobre todo masivamente desde la época del presidente Martinelli, cuando existieron subsidios que redujeron la pobreza fuertemente, pero no necesariamente eso significó que ese gobierno repitió en el poder. Entonces, al final, la mayoría de los panameños, los que van a ir a votar por un mejor país y tenemos que hacerlo a conciencia. Entonces, la manera de votar más independientemente es que yo tenga un puesto de trabajo formal,
seguro y que me dé confianza, que yo lo voy a mantener mientras yo demuestre en ese puesto mi capacidad como colaborador o como dueño de empresa, mi capacidad como empresario. Así es. Domingo Barrios, presidente de Marketing Group, y esta encuesta de confianza del consumidor. Gracias. Hasta Miami. Gracias. Saludos.